expositor que sigue, que es Gastón García. Gastón, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Gastón nos va a contar sobre la importancia de la evaluación de la condición física relacionada con las en escolares de primaria y secundaria. Gastón García es licenciado en Educación Física, recibido en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca, técnico en Antropometría nivel 2 de la ISAC, tiene una diplomatura superior organizacional en Dirección y Supervisión de Instituciones Socioeducativas en la Universidad Abierta Interamericana. Es docente de nivel superior en el Instituto de Formación Docente Normal Superior en San Rafael. Autor de una gran diversidad de publicación de artículos científicos. También publicó el libro Estrategias para la Evaluación de la Condición Física en Niños y Adolescentes, autor de ese libro junto a Emilio Villar González, Jeremías Sechi y Carlos Arcuri, quien nos acompaña en esta presentación también y que seguramente después nos va a acompañar con algunas palabras. Así que bueno, bienvenido Gastón, quedamos a disposición tuya. Bueno, buenas noches a todos. Vi que nos están mirando no solamente desde este país, sino desde otros, así que un saludo a todos ellos. Bueno, antes que nada quería felicitar a Fernando Ladiño por la charla que acaba de dar, muy actualizada. Vi que los trabajos de investigación casi todos eran 2018, 2019, así que un placer escucharlo y de mi parte felicitarlo. Segundo, bueno, gracias a todos ustedes, principalmente a vos, Fernanda, que nos permitís visualizarnos a través de este congreso. Así que bueno, muy agradecido por la invitación. Y bueno, un placer poder compartir con ustedes. Voy a compartir un Power que hemos preparado. Así arrancamos. Bien, el tema que a mí me toca dar es un tema que venimos investigando hace casi una década, que tiene que ver con la condición física, principalmente, si bien empezamos en adultos, después lo profundizamos en niños y adolescentes con otros colegas. Vos entre ellos recién citaste a Carlos Arcuri, que fue el profesor que tuvimos en estadística en la carrera, pero también después tengo dos compañeros más, que somos los que estamos trabajando actualmente en este tema, que es Jeremías y que es Mauro, que también sé que está presente hoy aquí. Bien, un poco ya Fernando mostró algunas cuestiones en el momento en el que nos encontramos. Hoy en día es una realidad, la inactividad física incluso está por arriba en el orden de los factores de riesgos, como es el caso de la obesidad. Si hoy es peor ser inactivo incluso, si podría explicarlo de esa manera, tiene mucho más riesgo un inactivo que un obeso, aunque sabemos que todos estos factores de riesgos están íntimamente ligados con las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Pero estamos en un momento donde las personas no se mueven y no realizan la actividad física mínima que recomiendan diferentes instituciones. Incluso estudios nacionales que se han hecho desde el 2005 hasta el 2015, año que pasa, la gente cada vez es más inactiva. Y el problema es que este tipo de situación de ser inactivo y ser sedentario, que ya lo vamos a diferenciar, aunque Fernando hizo ya esa apreciación, es que esto nos generan, o este estado de inactividad y de sedentarismo hace que potencien otras enfermedades que era muy común verlas en adultos y que lamentablemente hoy no solamente la estamos viendo en los jóvenes, sino que este tipo de enfermedades que era común verlas en poblaciones de adultos, las estamos viendo incluso en primaria y en jardín de infantes. Hoy es común, por lo menos aquí en mi ciudad, en el jardín de infantes ya encontrar niños y niñas con un sobrepeso y en algunos casos con una obesidad importante. Por lo tanto, ahí tenemos que entender un poco cómo es este problema y encima en el medio de toda esta contextualización estamos en el medio de una pandemia donde nos estamos moviendo menos
de lo que ya nos movíamos. Es decir, que ya las personas, tanto niños como adolescentes, como jóvenes, como adultos, se movían poco, e incluso esta pandemia ha potenciado a que se muevan menos. Entonces hay que contextualizar un poco todo esto. Ahora, Fernando recién aclaró un poco, sedentario son aquellas actividades donde no superan 1.5 metros, pero para no ponerle un valor numérico, tiene que ver con actividades de estar sentado o parado, pero prácticamente no nos movilizamos, sino nos trasladamos. Entonces, el gasto de energía es muy bajo. Nosotros durante el día tenemos esa cantidad de actividades sedentes y más si los chicos están en la escuela. Ni hablar en los colegios donde son doble turnos o donde cursan toda la primaria, toda la primera jornada de la mañana, se quedan a almorzar y continúan en la tarde. Es decir, tienen una gran carga horaria en la cual los chicos están sentados. Pero a su vez, inactivo quiere decir no cumplir con estas recomendaciones que dependiendo de la organización es lo que demanda. Por lo general, en menores de 5 años se les está pidiendo que como mínimo se muevan 3 horas al día. 3 horas, que si uno se pone a ver 3 horas, no es mucho. Y entre 5 y 18 años de edad, les están pidiendo que hagan 60 minutos ya de una actividad física en particular, de moderada y de alta intensidad. ¿Y por qué no cualquier tipo de actividad física que no tenga intensidad? Porque ya conocemos con los diferentes estudios que la actividad física que no tenga esa intensidad no tiene el suficiente estrés para modificar mi aptitud física o mis niveles de condición física. ¿Qué quiere decir esto? Buenos niveles de fuerza muscular y buenos niveles de resistencia aeróbica, o como le estudiamos varios, como la potencia aeróbica o el consumo máximo. Si estas tres cosas las vemos disminuidas, hace que los niños empiecen a tener otro tipo de patologías, que entre ellas hay una que el doctor Feigenbaum la caracteriza muy bien, que habla de el desorden por déficit de ejercicio. Es decir, niños que pasan gran tiempo sentados, que son inactivos, no cumplen con las recomendaciones mínimas, eso tiene un impacto directo con los niveles de condición física. ¿Y esto qué me acarrea a futuro? Que no quieran realizar deporte, que no quieran realizar ningún tipo de actividad física, porque en el fondo lo que están haciendo es generar otro tipo de placer y que no está referido al movimiento. Entonces, estos volúmenes mínimos que piden, del cual yo no estoy de acuerdo, para mí deberían ser incluso más altos y en lo posible con bastante intensidad, principalmente en la etapa de la adolescencia. Si todo ese volumen nosotros lo pudiéramos hacer una sumativa en años, todo ese volumen de actividad física es sumamente importante para que el niño tenga un buen desarrollo de su motricidad, de su corporidad, y que tenga la capacidad de tener una buena competencia motriz, ya sea para hacer un deporte o para hacer aquella actividad que le interesa o alguna actividad laboral a largo plazo. ¿Sí? Pero lo cierto es que cuanto menos se muevan, menos desarrollo van a tener sus acciones motrices y esto repercute directamente con la salud, principalmente con las enfermedades metabólicas. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo si queremos que nuestros niños se parezcan a las tres figuras que están arriba o a las de abajo. Ya los estudios indican que es muy difícil que un niño que es sedentario después sea un adolescente sedentario y que cuando ingrese al sistema escolar, ¿sí?, se incorpore a algún centro deportivo o instituciones de fitness o de gimnasios o de clases grupales de lo que sea, si en toda su niñez y adolescencia fue un sujeto sedentario. Por lo general, o es lo que la evidencia muestra, es que cuanto más sedentarios somos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia, tenemos mucha más gran posibilidad de que cuando seamos un adulto no solamente sedentario, sino inactivo. Y eso repercute directamente con la salud. Por lo tanto, ¿por qué nos interesa mucho más la condición física comparándolo con los niveles de actividad física? Principalmente porque la condición física yo la puedo medir. Yo no le pregunto cómo corre o qué niveles de fuerza tiene o cuánto pesa. En la condición física, algo sumamente importante que tiene y que el profesor de educación física es el que lo puede generar,
es que podemos medir los componentes de la condición física, ¿sí? Mientras que si yo le hago una entrevista de si salís a caminar 3 veces por semana, 4, 5, haces algo, tenemos que un poco confiar en esos datos. Sin embargo, los valores de condición física los podemos medir. Ahora sí sabemos que cuanto más activo es el niño o su actividad física que realiza en forma diaria se acerca a los niveles de alta intensidad, tiene un correlato con los diferentes componentes de la condición física. ¿Cuáles son? Ya los conocemos. Depende de la formación que hemos tenido, tienen un nombre similar o parecido, pero la fuerza está representada por algún test, como puede ser un salto en largo, un salto vertical, el componente motor por algún ejercicio de velocidad o de agilidad, el cardiorrespiratorio. Acá vi recién que hay un montón de personas con diferentes edades. Hemos pasado desde el test de 12 minutos de Cooper al test más válido y más confiable, como es el NAVET. Es decir, todas estas cosas hoy las podemos medir y podemos saber los niveles de condición física que tienen los niños. ¿Por qué? Porque sabemos que están íntimamente asociados con las enfermedades metabólicas principalmente. Este es un trabajito ya de hace bastante tiempo, pero que evidencia que cuanto más altos son los niveles de fuerza y más altos son sus niveles de su componente aeróbico, ¿sí? El perfil lipídico, ¿sí?, es mucho mejor cuando es comparado con otros niños que tienen muy bajos niveles de fuerza y su capacidad aeróbica es muy pobre o es muy baja, ¿sí? Este es otro de los estudios del grupo del Alpha Fitness, donde ellos muestran que en la medida en que mi capacidad aeróbica, ¿sí?, es más pobre, esto se asocia a un porcentaje mayor del tejido adiposo y se asocia también a un perímetro de cintura mayor. ¿Sí? La obesidad abdominal es una de las variables que se estudia principalmente cuando se lo relaciona con las enfermedades metabólicas. Estos datos siempre me estoy refiriendo a niños y adolescentes, no son adultos. Estos estudios están aplicados en estas poblaciones, las poblaciones escolares. Por lo tanto, de estos trabajos podríamos mostrarle un montón más y todos van apuntando a que a cuanto menor es mi actividad, mi condición física o mi aptitud física, mayor es la probabilidad que tengo de enfermarme con las enfermedades metabólicas. Que dentro de las acciones motrices o de la actividad física que realizan los niños y niñas, ¿sí?, sean de alta intensidad, sabemos que ellas tienen un impacto con los componentes de la aptitud física. Ahora, ¿con qué otras cosas se relacionan? Se relacionan con la adiposidad. El componente aeróbico es, de entre todos ellos, uno de los más estudiado, porque es donde más se puede apreciar el impacto que tiene tener altos niveles de consumo de oxígeno. Entonces, está relacionado con la obesidad, con el tejido adiposo, con el perímetro de cintura, es decir, a mayor consumo o a mayor capacidad aeróbica, menos perímetro de cintura tiene, menos sumatoria de pliegues. Los trabajos nuevos que se están llevando a cabo ahora, incluso nosotros estamos trabajando en uno, tiene que ver con el rendimiento académico, la capacidad cognitiva del niño, el tiempo que demora en resolver un problema, sea motor o sea de índole matemático. En adultos, la tasa de mortalidad se ve disminuida, es decir, los que tienen mayor capacidad aeróbica son los que más demoran en morirse. Entonces, es uno de los componentes más estudiados. Y el otro que va ganando fuerza de a poco, pero que va ganando mucha fuerza también, tiene que ver la cantidad de tejido de masa muscular que tenemos y los niveles de fuerza, porque tienen una íntima relación con los cánceres y con las enfermedades metabólicas, principalmente la diabetes, y con la salud esquelética, es decir, el tejido óseo se relaciona, ¿sí?, con los niveles de fuerza. Por lo tanto, los niveles de condición física sabemos hoy en día que tienen una relación directa con la salud, por lo tanto, es importante monitorearla y poder medirla para anticiparnos a cuestiones que pueden pasar en un futuro cercano. Entonces, siempre ha sido un problema en educación física evaluar
¿sí? La aptitud o la condición física por un montón de cuestiones. Pero por lo general, a la hora de evaluar, a mí me gusta referirme al trabajo de Morrow, donde dice, bueno, una cosa es medir la condición física para establecer un rendimiento y que este rendimiento esté relacionado al deporte, y otra cosa es medir la condición física para que este rendimiento que yo consigo en estas pruebas se relacione con variables que estén ligadas a la salud. ¿Sí? Entonces, yo diría que las baterías de aptitud física o de evaluación que conocemos, deberíamos dividirla en el recuadro amarillo, este que está acá arriba, o en el verde, porque una cosa es evaluar para un club y otra cosa es evaluar en la escuela para que este rendimiento yo lo pueda ligar a algún componente de la salud. Entonces, entre las baterías que recientemente han sido validadas, recientemente ya hace 10 años, la única batería que cumple este requisito es la batería Alpha Fitness. La batería Alpha Fitness como prioridad tiene tratar de medir con muy pocos test, que estos test no demandan un gasto económico grande para el profesor de educación física, que sea de fácil aplicabilidad y que sea masivo, así que yo pueda medir realmente con una batería de evaluación en la escuela. Y tercero, que yo pueda hacerle una devolución al alumno, que no me quede solamente en evaluar como para medir el rendimiento de algo, sino que realmente la evaluación tenga un valor importante dentro de la clase de educación física. Entonces, ellos proponen como versión restringida, yo acá puse la batería completa, pero la versión restringida sería en lo morfológico, evaluar el peso y la altura, y si es posible el perímetro de cintura. En el componente muscular, simplemente evaluar el salto en longitud, que es muy simple, y en el componente cardiorrespiratorio, tomar el test de ida y vuelta, que estoy casi seguro que casi todos los colegas que están aquí lo conocen, que también es conocido como el test Navetta, o el test de Leger, o el test de ir y volver, ¿sí? O el Shuttle Run Test. Todos esos nombres alucen a la misma prueba. Esta batería a mí me permite poder evaluar bajo dos criterios. Uno sobre normas, tablas normativas para evaluar, y otra que tiene que ver con evaluar por criterios. Ya vamos a ver qué es lo que es una y la otra. Evaluar por normas quiere decir que yo tengo que, cuando yo evalúo, a modo de ejemplo, si yo evalúo el grado en donde estoy dando clases, una vez que yo lo que luego que hago con el rendimiento de todos estos tests que yo estoy localizando aquí, compararlos con una población conocida. Entonces acá donde tenemos el primer problema. Si yo voy a evaluar el NAVET, ¿sí? Para poder evaluar quiere decir emitir un juicio sobre ese valor. Yo voy a medir la condición física y la evaluación va a ser emitir mi juicio sobre ese valor. Entonces, para yo poder evaluar la condición física a través de normas de referencia, necesito tener tablas nacionales, ¿sí? Que por suerte, en el 2014, en la Sociedad Argentina de Pediatría, aparecieron los primeros trabajos de aquí, de Argentina, hechos por argentinos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicimos? Medimos a más de 1.800 niños para poder construir tablas femeninas y masculinas y dividirlas por edad. ¿Para qué? Para que el profesor que le interese evaluar los niveles de condición física a través de esta batería, que ha sido previamente validada, pueda yo emitir un juicio. Entonces, a modo de ejemplo, si yo estoy evaluando segundo año del secundario y evalúo a X nena, ¿sí? Y su NAVET alcanza 2 etapas y medio, yo puedo decir que a la alumna que acabo de medir se encuentra por debajo del promedio de los datos que por el momento son nacionales, ¿sí? Entonces, evaluar por norma, primero hay que tener tablas, que por suerte Argentina las tiene todas las tablas de la batería alfa, y lo podemos hacer. ¿Cuál es el problema? Que simplemente lo que me está diciendo es el lugar que ocupa, si evaluar de esta forma, simplemente me dice el lugar que ocupa en una población conocida. Como este trabajo nosotros lo hicimos hace 6 años, esta población conocemos, que como se realizó en la escuela, acá están mezclados tanto niños y niñas que hacían deporte como los que no hacían deporte, ¿sí? Pero simplemente a mí me dice el lugar que ocupa en una población conocida. Por lo tanto, esa es una manera de evaluar.
La otra manera de evaluar es evaluar por criterios. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada uno de estos test, y esto es lo que a mí realmente me interesa, que hoy podamos entenderlo y discutirlo luego, es que en cada uno de estos componentes, yo, para considerarme saludable, tengo que tener un rendimiento mínimo, el cual me garantiza que a futuro no voy a tener una enfermedad metabólica. Esto previamente fue validado. ¿Y cómo se hizo? Muy simple. Se hicieron muestras de sangre de alrededor de 5.000, 6.000 niños, que es un estudio portugués, y lo que se hizo fue correlacionar eh, las muestras de sangre con la cantidad de lípidos, el colesterol, la prueba de insulina, de glucosa, presión arterial, y ver en qué punto, ¿sí? A partir de qué punto, midiendo de forma indirecta con estos test, a mí, si podíamos crear un test indirecto que no fuera invasivo, que no tuviéramos que pinchar, para poder generar estos puntos de corte mínimos, en la cual a mí me garantiza de que a futuro voy a ser un sujeto saludable si sigo teniendo el estilo de vida al cual estoy llevando. Entonces, ¿qué quiere decir un criterio de referencia? Que hay un punto en el cual cuando yo me tomo o me mido con el test Naveta, por ejemplo, si no llego a ese mínimo, me encuentro dentro de una zona de riesgo metabólico futuro. ¿Por qué futuro? Porque en este momento es muy probable que este tipo de enfermedades no sean visibles, por eso se le llaman las enfermedades silenciosas, pero que a futuro sí. Entonces, aquellas personas que ya tienen un rendimiento que no es el mínimo requerido, tengo la posibilidad yo desde la escuela empezar a detectar aquellos adolescentes e infantes que se encuentran dentro de esta zona. A modo de ejemplo, si sigo con el ejemplo de recién, la alumna había hecho 2 etapas y medio, tenía 13 años, por lo tanto se encuentra dentro de la zona de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un mínimo de etapas en el caso del test aeróbico, ¿sí? Lo mismo para varones como para mujeres. Entonces, el criterio de referencia lo que hace es establecerme un punto que me pide a mí un mínimo de rendimiento para yo garantizar de que me encuentro dentro de la zona saludable. Entonces, tienen dos cosas hoy en día. O evalúo la condición física a través de normas, que para eso deben contar con tablas nacionales, las cuales ya están. Y la otra forma, con la misma prueba, ¿sí? Con la misma batería, lo que yo hago es ver si a los alumnos que yo estoy evaluando cumplen con este mínimo de nivel de rendimiento que está asociado con buenos niveles de salud, buenos niveles de condición física. Obviamente esto tiene sus pros y sus contras, principalmente porque las tablas a veces deberíamos tener mayor cantidad de tablas, es decir, cada provincia debería tener su tabla, y en este momento nos encontramos trabajando en esto. Entonces, por ejemplo, como les decía yo recién, en el 2014 hicimos este primer estudio donde solamente este trabajo de investigación estuvo integrado por las provincias que ustedes están viendo allí. ¿Qué encontramos ya en ese año, de 2014? Que tanto los varones como las mujeres, la mitad, se encontraban con bajos niveles de condición física. ¿Qué quiere decir esto? Que evaluando con el criterio de referencia, la mitad de los estudiantes de ambos sexos tienen bajos niveles de condición física. ¿Sí? Esa es la aplicabilidad que tiene la batería. Además, pudimos establecer las tablas de los diferentes componentes que medíamos. Estas son las tablas de salto, estas son las tablas de agilidad, y esta es una de las tablas que estaban viendo recién con respecto al NAVET. Es decir, que hoy en día, si están interesados en poder evaluar la condición física de sus estudiantes, tienen tablas para poder compararse con estas que ya están previamente publicadas. Ahora bien, hace poquito, una de las provincias que agarró e hizo su propia tabla normativa, porque aparte no aparecía en el trabajo anterior que publicamos, es Neuquén. Neuquén no solamente que evaluó a casi todas las escuelas, es decir, realizó mediciones que fueron representativas de la provincia de Neuquén, evaluó a más de 4.000 niños, es decir, que casi triplicó los valores del estudio anterior que habíamos realizado,
y generó sus propias tablas, ¿sí? De todas formas, encontró valores muy similares, ¿sí? Con respecto a los que ya habíamos encontrado nosotros anteriormente. Por lo tanto, es una batería sensible para poder detectar a aquellos niños que tienen bajos niveles de condición física. Y en el caso que, me he olvidado de ponerla, pero en el caso de que Neuquén quisiera evaluar ahora y compararse con estudiantes, tiene sus tablas, no solamente las provinciales, sino que también tiene las nacionales. Por lo tanto, creo que hoy en día está bastante allanado el camino. Pueden hacer evaluación por normas o pueden hacer evaluaciones por criterios de referencia. Para el criterio de referencia no necesitan las tablas, ya están estipulados los puntos de corte para cada uno de los test. Es decir, que lo que tengo que hacer es evaluar y a partir de, medir, y a partir de la medición puedo evaluar utilizando tablas de normas de referencia o utilizar el criterio de referencia. Ahora bien, yo recién vi que preguntaban una serie de cosas, ¿qué hacemos? ¿Qué estrategias usamos? Bien, porque no tiene que terminar solamente en la evaluación, ¿sí? Si bien el profesor de educación física yo creo que es un poderoso agente de salud en la escuela, creo que es el único que lo puede hacer, que tiene ese rol, me parece que es el que puede llegar a revertir toda esta pandemia de inactividad física de antes del coronavirus, ¿sí? Y para mí no es un problema de volúmenes, lo que yo veo es que cada vez agrandan el tiempo que el niño se tiene que mover, pero nosotros que medimos condición física cada vez vemos que están peor, ¿sí? Hablando mal. En la medida que pasa el tiempo, los niveles de condición física cada vez son peores. ¿Y qué hacen las instituciones? Agrandan el volumen de cuánto tienen que moverse. Yo creo que es un problema de intensidad sumado o equiparado con el volumen. Y para esto les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero ver solamente volumen, la clase de educación física solamente aporta el 13% de actividad física anual en aquellas escuelas donde tienen clase una sola vez. Y en el caso que tienen 2 veces por semana, solamente el 26%. Esto solamente si consideramos que el profesor de educación física nunca falte, que el alumno nunca falte el día de la clase de educación física, suponiendo que la actividad física es de moderada de alta intensidad y suponiendo que esto dura 60 minutos a esa intensidad, lo cual sabemos que no es así. Por lo tanto, necesitamos otras estrategias, no solamente la clase de educación física. En la clase de educación física nosotros podemos medir y podemos agarrar y decir, bueno, estamos bien, más o menos, estamos mal, tenemos nuestras propias tablas hoy en día, podemos hacer un juicio sobre eso, pero ahora tenemos que intervenir. La otra apuesta que viene es intervenir. Yo creo que una de las cuestiones es que los recreos sean más largos o que hayan más recreos y que sean más activos. Los niños juegan solos en los recreos. Ellos inventan sus propios juegos. Y más aún en primaria. Habría que ver si las escuelas están en condiciones, ¿sí? Para que estos patios, ¿sí? Que ese escenario esté preparado para que ellos se muevan. Transporte activo, yo acá lo puse y digo, bueno, eso depende, porque en las escuelas de acá de mi región, si son rurales o tenemos una gran cantidad de establecimientos, la gran mayoría de los niños se desplazan de forma activa. Habría que ver estrategias en aquellas escuelas donde se transforman más pasivos, es decir, más en colectivo, más en vehículo. Limitar la cantidad de horas frente a pantallas, esto es terrible. Si la OMS hace 15 años que ha dicho que 2 horas como máximo, y sabemos que eso no es así. Y la otra estrategia, que a mí me parece que tiene que ser fundamental, es activar los clubes para aumentar los niveles de actividad física. Tenemos que unir escuelas con el deporte, ya sea de la municipalidad, sea de los clubes barriales, sea de clubes federados, pero necesitamos, para poder llegar a esta carga de actividad física que proponen las diferentes instituciones, con la clase de educación física no alcanza. Necesitamos más. Entonces, les voy a mostrar algo que venimos haciendo aquí en San Rafael. Nosotros venimos evaluando entre el 2018, bueno, y este año que no pudimos arrancar este año, pero venimos haciendo evaluación de la condición física en todos aquellos niños escolares
que realizan actividad física extraescolar en clubes que son federados o en los programas deportivos de la municipalidad, ¿sí? Que tienen otro nivel de exigencia a nivel competitivo, pero que entrenan 2-3 veces por semana, pero no tienen el nivel de exigencia quizás de un federativo como puede ser, no sé, hockey o atletismo. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Medimos, obviamente, con esa batería que yo les estaba mostrando recién, talla, peso, el perímetro de cintura, el salto en largo y el test aeróbico al Navet, que es el test por excelencia y que más me permite poder evaluar el riesgo futuro, ¿no? Por el momento llevamos, este número está mal, no es 700, estamos por arriba de 800 datos, tanto de hombres y mujeres, y como teníamos datos, como también se le hacían encuestas, principalmente demográficas, dónde vive, a qué escuela va, cómo se transporta, etcétera, ¿qué es lo que podíamos ver? Que aquellos niños, ¿sí? Si a estos 800 niños los dividimos entre varones y mujeres, más del 80% se clasifican dentro de la zona saludable con el criterio de referencia que establecía que recién lo explicaba. ¿Sí? Si lo divido entre varones y mujeres, más del 80%, ¿sí? En el caso de las chicas, más del 70% de los varones se ubican dentro de la zona. Si ustedes recuerdan recién, cuando mostrábamos los datos de Argentina, yo les decía que aproximadamente acá están mezclados los estudiantes, tanto los que hacen deporte como los que no hacen deporte. La mitad aproximadamente tiene bajos niveles de condición física. Si yo acá sacara a los escolares que hacen deporte, las cifras son terroríficas. Entonces, por eso nos fuimos a evaluar solamente los que hacían deporte extraescolar. ¿Qué pudimos observar en los deportes extraescolares? Que si lo dividimos por sexo, tienen buenos niveles de condición física. Si lo dividimos por edades, no es un problema de edad. Fíjense que incluso en adolescentes se incrementa la cantidad de sujetos que se ubican dentro de la zona saludable. Si lo dividimos entre niveles, entre primaria y secundaria, que siempre dicen, no, en primaria son más activos, en secundaria son más pasivos, por un montón de cosas. Sí, está bien, pero en estos datos pueden observar que se sigue teniendo la misma tendencia. Más de casi el 80%, sean escolares de primaria o sean de secundaria, tienen buenos niveles de condición física. Si dividimos estatal y privado, ¿por qué me gusta hacer esta división? Porque el privado yo sé que por lo general tienen mínimo 2 a 3 clases por semana de educación física. Y fíjense que entre el estatal y el privado prácticamente no hay diferencias. ¿Sí? ¿Cuáles eran los deportes, para entender este fenómeno, cuáles eran los deportes que nosotros íbamos a medir? En su mayoría deportes de conjunto. ¿Cómo son los deportes de conjunto? Son por lo general donde se realizan acciones de moderada a alta intensidad, de intermitencias, donde estos deportes se hacen en grupos, e incluso en muchos de estos deportes, a la hora de entrenar, como la mayoría son, por eso le dije, son deportes de programas deportivos de la municipalidad, donde están mezclados varones y mujeres. Por lo tanto, eso también genera adherencia de que no falten ni los varones ni las chicas, ¿sí? ¿Se entiende por dónde va lo que quiero explicar? ¿Sí? Hay adherencia porque ambos sexos están entrenando, ¿sí? Y juegan y comparten el espacio y socializan. Ahora, estos deportes, ¿cómo son? Y son de moderada a alta intensidad. Los volúmenes por cada una de las sesiones llegan a las 2 horas. Entrenan de 2 a 3 veces por semana. ¿Sí? Y fíjense que la mayoría de ellos, sean varones, sean mujeres, vayan a la primaria, vayan a la secundaria, vayan a la escuela estatal, vayan a la escuela privada, los niveles de condición física, ¿cómo son? Por arriba del 80% se ubican en la zona saludable. Entonces, ¿por qué la mayoría se ubican en esa zona? ¿Y por qué motivo los otros no? Yo creo que tiene que ver con el tipo de deporte, es de moderada a alta intensidad. Y aquellos niños y niñas que se ubicaban dentro de la zona de riesgo, tenía que ver principalmente con qué? De que faltaban mucho, que a veces cuesta llegar, más que nada en horarios de invierno, ¿sí? Donde a las 6 de la tarde hasta de noche. Entonces, si por ahí los papás o los hermanos mayores no pueden llevar los chicos a estos lugares donde se están llevando a cabo los programas, suelen faltar. Es decir, hay un problema es de ausentismo,
pero es un ausentismo dentro de todo justificado. Por lo general no faltan porque quieren, sino que son problemas externos. Y lo otro es que llevan muy poco realizando este tipo de actividad. Por lo tanto, si yo comparo ahora los dos estudios que ya tenemos publicados y los comparamos con los chicos que realizan actividad física extraescolar, por eso les digo que no es un problema tanto de volumen, sino que es un problema también de intensidad. ¿Sí? El volumen va a venir solo después. Yo entiendo de que es importante que todos los niños y niñas todos los días se muevan 60 minutos, pero si esos 60 minutos no son de moderada a alta intensidad, esto no genera un impacto sobre los niveles de condición física. Si no mejoran, no mejoran. El volumen necesita también intensidad. Y en estas edades, si yo pongo a un niño a correr en forma continua y constante, lo que va a hacer es aburrirse y lo que va a hacer es odiar moverse. Entonces, también hay que entender que hoy en día los niños eligen aquellas actividades donde interactúan con sus compañeros, donde están ambos sexos haciendo el mismo deporte o la misma actividad, comparten el espacio, comparten el horario, y esto hace que genere adherencia, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que nosotros que hemos llegado hasta acá, nos hemos dado cuenta que aquellos niños donde tienen buenos niveles de condición física, obviamente no alcanza con el volumen de la escuela, tenemos que hacer otro tipo de actividad física. Una de esas estrategias es que se vuelvan a insertar a hacer un deporte o hacer una actividad que les genere placer. Quizá le gusta andar en patineta, en roller, o hacer otro tipo, que quizás no sea un deporte federado, pero que esas acciones motrices por lo general son de alta intensidad. Y como no lo hace de forma obligatoria, el volumen, por eso digo que el volumen viene solo. Si al niño yo le pongo a hacer una actividad que le genera placer, puede estar mucho tiempo haciéndolo. Yo a mis estudiantes les suelo decir, acá en San Rafael tenemos un parque infantil, que es más o menos casi de 2 manzanas de grande, y cuando yo llevo a mis hijas al parque, yo no le estoy controlando los 50 minutos o los 60 minutos de actividad física. Se mueven hasta que yo me vaya. Si yo me estoy 2 horas están moviéndose entre juego y juego, y entre juego y juego encima se desplazan corriendo a alta intensidad, si no van caminando. Y así están todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que les gusta. Entonces, hay que también entender que el volumen tiene que estar ligado a la intensidad y que este volumen y esta intensidad generada por la actividad física también tiene que ser algo que les genere placer. Entonces, los niveles de condición física, evaluar los niveles de condición física es una herramienta muy sensible para poder detectar y monitorear a aquellos niños que se encuentran dentro de la zona de riesgo, y hay que intentar persuadirlos de alguna forma a que realicen algún tipo de actividad que tenga volumen, pero que a su vez también tenga intensidad. Bueno, he tratado de más o menos mostrar todo lo que venimos haciendo hace un montón de tiempo. Y bueno, espero que esta información sea de utilidad. Y lo interesante de ello es que las tablas que tenemos son de acá de Argentina. Si no tenemos que salir a medir nuestros estudiantes e ir a compararla con, no sé, Alemania o Japón u otro país. Hoy en día, docentes que viven acá en Argentina y que estamos haciendo investigación, estamos generando este material pensando específicamente en una bajada al campo y pensando en el profesor de educación física, porque creo que él es el que tiene en este momento un rol prioritario con respecto al movimiento. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Fernando, por su excelente, Gastón, perdón, por su excelente ponencia. ¿Me pasé o me quedé con el tiempo? Hola. Bien, sé que está también Carlos Arcuri, que es uno de los sí, ahora lo vamos a nombrar. Queríamos, ante todo, como Fernando tuvo problemas de conectividad, pidió que deje mensaje y deja saludos y agradecimiento por el espacio que le dio en el Congreso Nacional de Educación Física y Deporte. Y queríamos mencionar también que se encuentra presente Oscar Groen, presidente del Comité Paralímpico Argentino.
Bueno, Fernanda, te cedo la palabra.